Buenas tardes. Bueno, entonces, recuerden que los temas que siguen en el curso, pues tienen, digamos, algo que ver con estadística, con probabilidad. No es que tengamos que recordar pues muchas cosas de estadística, volver otra vez como a la parte de las distribuciones de probabilidad, continuas y discretas, todo eso, pues no, pero sí hay que conocer algunos datos básicos, en especial pues como para el lenguaje que vamos a manejar. Pues bueno, entonces hicimos como un recuento así muy rápido, ¿no? Sobre pues, la estadística, ¿no? Aquí. Entonces lo primero, pues esto, ¿no? Que si uno va a hablar en general de cualquier ciencia, pues de cualquier modelo, de cualquier método que se haya aplicado, uno puede decir que pues se pueden dividir como en dos grupos, ¿no? En modelos deterministas y modelos probabilistas, ¿no? Cada uno tiene sus características. Pues aquí está como lo principal, ¿no? Deterministas, si uno supone que los datos, las variables de entrada son conocidas con certeza. Y pues esto, ¿no? Igual resultado para iguales valores de entrada. Y probabilista, o esto casi que lo contrario, ¿no? Uno puede, digamos, tener, que esto digamos, es como lo más lógico, ¿no? Uno puede tener datos con incertidumbre. Esto es la realidad. Es posible que sea una incertidumbre muy, muy pequeña, pero pues casi siempre va a haber ahí una incertidumbre con los datos de entrada. Y bueno, y pues hay algoritmos muy extraños que tienen esa característica, que para iguales datos de entrada, al ejecutar el algoritmo varias veces se produce diferentes datos de salida, diferentes salidas, porque pues en alguna parte hay un generador de números pseudoaleatorios que pues el método lo puede utilizar y puede ser como parte esencial del método. Bueno, entonces recuerden también como si uno habla de estadística, cómo es que funciona esto, ¿no? O sea, técnicamente la probabilidad y la estadística son como dos ciencias diferentes, ¿no? Uno puede quedarse aquí, puede ser una discusión muy profunda sobre qué es probabilidad, qué es estadística, exactamente en qué se diferencian, pero así pues como de manera general, la probabilidad es algo más matemático, más teórico, y la estadística ya es algo más aplicado. O sea, la estadística es como la aplicación de la probabilidad como a contextos más reales. Y cuando se habla de estadística, pues se puede partir básicamente en dos grupos, ¿no? Estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, pues básicamente es la que coge los datos, los organiza, los analiza y saca pues como lo que se llaman los estadísticos, ¿no? Unas magnitudes ahí, gráficas de barras, histogramas, medias, desviación estándar, frecuencias, todo eso es estadística descriptiva. Y pues cuando se da como a decir utilizar esos datos para tratar de hacer predicciones o sí, tomas de decisión, pues ya eso es estadística inferencial. Entonces lo que vamos a repasar aquí pues brevemente, que ya empezamos la clase pasada y hoy veremos un poquito más, es lo básico de probabilidad y algunas cosas básicas elementales de estadística descriptiva. En eso estamos. Bueno, entonces acá pues como lo básico, ¿no? Un experimento aleatorio ya sabemos qué es, un espacio muestral, un evento. O con esto, ¿no? Esto es lo más importante aquí. Esta es la base de todo. Cuando nos preguntan por la probabilidad de que algo ocurra, uno lo primero que debe pensar es, bueno, voy a analizar bien esa situación y voy a pensar cuál es el espacio muestral y cuál es el evento. Y si tenemos claro eso, pues la respuesta es obvia, porque por definición la probabilidad de que ocurra un evento dentro de un espacio muestral, pues es eso, ¿no? Es la cantidad de elementos que tiene el evento sobre la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, ¿no? Lo que se dice, pues número de casos favorables sobre número de casos posibles. Bueno, pero lo que pasa es que muchas veces eso no es claro, ¿no? Muchas veces uno como que lee la pregunta y como que no sabe bien cuáles son las partes, pero eso es lo que tratamos aquí como más o menos como identificar bien. Aquí hay algunos ejemplos, pues los típicos ejemplos, ¿no? Que se habla de dados, de monedas, bueno, ahí como que uno va como, digamos, sí, trabajando los conceptos básicos y después se podrán utilizar para de pronto preguntas más interesantes, pero uno tiene que empezar es con esto. Eh, y también esto, ¿no? Eso también es muy utilizado en estadística, permutaciones y combinaciones. Eh, La diferencia entre las permutaciones y las combinaciones tiene que ver básicamente con que en las permutaciones el orden importa. Lo que yo les dije muchas veces en la clase pasada, ¿no? La pareja 1-2 es diferente de la pareja 2-1. En combinaciones es un conjunto. El conjunto con los elementos 1-2
Es el mismo conjunto con los elementos 2, 1. Entonces, en general, ¿qué es? ¿Cómo así que n tomadas de AR? N tomadas de AR se lee así. Es la cantidad de subconjuntos de R elementos que se puede construir de un conjunto de n elementos. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa permutaciones 5 tomados de A3? Significa que si yo tengo 5 elementos, entonces, ¿cuántos subconjuntos de 3 elementos puedo formar diferentes? Entonces, puedo formar, por ejemplo, este, ¿no? O puedo formar este. Puedo sacar pues, la cuenta, ¿no? Así, de eso se trata. La cantidad de subconjuntos que se puede formar a partir de un conjunto de n elementos tomando r elementos. En la primera parte el orden importa, en la segunda parte no. Entonces hay muchas preguntas que si uno de pronto las analiza, la respuesta es una permutación o una combinación. Pues el ejemplo típico, ¿no? La probabilidad de ganarse algún juego de azar, ¿no? Por ejemplo, pues el baloto. Aquí está como la respuesta, ¿no? Si uno analiza eso del baloto, es básicamente una combinatoria, una combinación. Porque esas son las reglas de juego, ¿no? Pues se supone que se elige 5 números del 1 al 43 y aquí el orden no importa, ¿no? Esa es la regla, el orden no importa. Entonces, esta parte es combinación de un conjunto de 43 tomadas de A5. Y este otro numerito es que la tal superbalota esa, 16. Entonces sería multiplicar esto por 16 y sacando pues las cuentas, eso va como 15 millones, bueno, 15 millones y algo, entonces ahí está. La probabilidad de que uno se gane el baloto es esa, es 1 en 15.401.568, 0,000000064, pues muy pequeña, pero igual pues hay una probabilidad, ¿no? Es mayor que 0. Pues bueno, otra cosa importante que de pronto utilizaremos más adelante, o al menos le estaremos mencionando, entonces, bueno, pues más o menos saber de qué se está hablando, es lo que se conoce como la probabilidad condicional. Les voy a recordar eso en este momento. O sea, este es un concepto que es como natural para nosotros. O sea, uno cuando habla así, pues en el lenguaje común, uno muchas veces plantea esta situación, probabilidad condicional, y uno muchas veces la puede deducir sin necesidad de saber, pues, como fórmulas o teoría de estadística, pero hay ocasiones donde sí requiere, pues, como meterle fórmulas a esto. Bueno, lo que vimos la clase pasada, pues lo poco que alcanzamos a ver de probabilidad, es como la probabilidad de que un evento ocurra. Pero muchas veces, pues, y de hecho yo diría que la mayoría de las veces, si uno pues habla en serio, no es solamente eso. No es solamente la probabilidad de que un evento ocurra, es la probabilidad de que un evento ocurra dado que otro ya ocurrió. O sea, la probabilidad de que pase esto si sabemos que otra cosa ya pasó. Eso es lo que se llama la probabilidad condicional. Entonces, bueno, por definición vamos a tomarlo así. Cuando estemos hablando ya, yo creo que por ahí en unas 2 o 3 semanas, ya de la teoría de Markov, por eso es de Markov, en el fondo todo eso es probabilidad condicional. No es que tengamos pues que saber eso así con mucho detalle, pero pues nada más como para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, ojo con esto. En la probabilidad condicional se involucran dos eventos. Antes solamente teníamos en cuenta uno. Nos preguntaban, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? ¿Cuál es la probabilidad de ganarse el baloto? Bueno, entonces ahí lo calculamos, ¿no? O la probabilidad de que al tirar 2 dados pase esto. Bueno, ya, hacíamos eso. Ahora tenemos dos eventos. E y F dentro de un espacio muestral omega. Recuerden, ¿no? Este es el conjunto grande de todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Y estos son los subconjuntos, ¿no? De ese espacio muestral. Eh, entonces, la pregunta es, la probabilidad de E dado F, que se denota así, y se lee como probabilidad de E dado F o probabilidad, sí, condicional. Vamos a pensarlo de ese modo.
la probabilidad de que ocurra este, dado que este ya ocurrió. Eso es lo más típico cuando se está trabajando pues, con probabilidad. No hay un solo evento, hay dos, hay uno que condiciona el primero. Entonces se define de la siguiente manera. Vamos a verlo como una definición, pero también vamos a ver que muchas veces uno puede resolver ciertos problemas sin necesidad de aplicar esta fórmula, pero pues bueno, para casos ya más complejos sí se requiere aplicar esta fórmula. Entonces se define como un cociente. Bueno, entonces se define de la siguiente manera. Eh, Arriba va la probabilidad de que ocurran los dos al tiempo, es decir, la intersección. La probabilidad de que ocurran a la vez E y F. La probabilidad de la intersección. Dividido entre la probabilidad del que ya, pues, del que supuestamente ya ocurrió o ya se dio. Dividido entre la probabilidad de F. Entonces, repito, muchas veces uno puede deducir problemas de probabilidad condicional sin necesidad de pensarlo así con esta fórmula, pero a veces no, entonces por eso quiero que la tengamos ahí por si hace falta. Pero hay problemas pues donde eso, digamos, es bastante sencillo. Vea, aquí hay un ejemplo fácil que se podría sacar así pues por sentido común nada más, y aquí lo más importante es el sentido común. Eh, bueno, al lanzar un dado, calculé la probabilidad de sacar el número 3. Si ya sabemos que el resultado fue un impar, o sea, nosotros de alguna manera sabemos, bueno, digamos que se tiró un dado y solamente nos dicen, bueno, cayó un impar, pero no me dicen qué impar cayó. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar el número 3? Miren que para esta pregunta se puede deducir muy fácil, ¿no? Sin necesidad de hacer pues como el montaje anterior. Pero como les dije, este es un ejemplo pues para empezar y después veremos ejemplos más interesantes. Yo podría deducir esto solamente con la teoría anterior, espacio muestral y evento. Si sabemos que el número es impar, ¿qué probabilidad hay de que sea 3? Pues yo diría un tercio, ¿no? Porque hay 3 impares, ¿no? Y como es un impar y hay 3 impares, pues la probabilidad de que ese impar sea el número 3, pues es un tercio. Yo podría hacer esa deducción fácilmente, ¿no? Y bueno, pues de hecho, pues sí, digamos, está bien. Pero simplemente para que vean que la teoría de arriba, pues coincide con esto, la voy a hacer con el montaje de arriba. Porque para problemas más complejos sí hace falta hacer ese montaje. Entonces vamos a ver qué tenemos. Bueno, el espacio muestral, pues ya sabemos, ¿no? Los números de 1 a 6, porque son las posibilidades, pues, para cuando tiramos un dado. ¿Cuáles son E y F? Lo que estamos tratando de calcular es la probabilidad de E, y E es sacar 3. Entonces aquí vamos a decir que E es simplemente el número 3. O sea, que el dado caiga en el 3. Y F, pues es, miren, ¿no? F es lo que ya ocurrió. F es lo que ya está condicionando el otro. Y F es ser impar. Entonces F es pues, la lista de los impares. Ya sabemos cuáles son, ¿no? 1, 3, 5. Listo. Entonces aquí hacemos la intersección de E con F. En este caso, como les dije, pues es un caso muy simple. La intersección de E con F pues vuelve a ser E. Porque E técnicamente pues es un subconjunto de F, pero no siempre será así. Eh, E intersección F, lo que tienen en común es el 3. Entonces lo hacemos. Ah, bueno, pues obviamente.
Recuerden que estas probabilidades se miden respecto al total, ¿no? ¿Cuál es el total? El espacio muestral. No se miden respecto a sus conjuntos. Estas probabilidades son respecto al total. Entonces, ahora sí, la probabilidad de sacar el 3 dado que cayó un impar, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento E es bueno, por aquí alguien en la sala de espera, ya lo aceptaron, ¿no? Aquí le iba a aceptar, pero bueno, no sé, se fue. Eh, probabilidad de la intersección. Aquí la probabilidad de la intersección es... ¿Cuánto será esto? Vamos a calcularlo. Ahí se, pues, cuánto es, pero igual lo quiero dejar indicada. Probabilidad de la intersección sobre la probabilidad, pues, del que ya se dio, ¿no? Bueno, la probabilidad de E intersección F, miren, E intersección F es un elemento. Es un elemento entre 6. La probabilidad de E intersección F es un sexto, un elemento entre un total de 6. Aquí sería un sexto. Y la probabilidad de F sería 3 elementos entre un total de 6. Entonces aquí sería 3 sextos. Y ya ustedes saben, ¿no? Que esa doble fracción se cancela 6 con 6 y eso me da un tercio. Miren, miren, insisto, ¿no? Yo sé que lo que hice aparentemente, pues, hice algo fácil, complicado, pero no. Lo que pasa es que quería ilustrar un ejemplo para que ustedes vean que las cosas coinciden. Solamente que en este caso, por ser tan fácil, podríamos hacerlo sin necesidad de utilizar la teoría de probabilidad condicional, pero hay ejemplos más complejos que sí requieren esa teoría. Aquí era sencillo, ¿no? Si sabemos que es un impar, ¿qué probabilidad hay de que sea 3? Pues como hay 3 impares, ¿no? Y el 3 es uno de ellos, pues es un tercio, ¿no? Pero miren que aplicando la teoría, pues nos da lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuál es el evento al que le queremos calcular la probabilidad y cuál es el que está condicionando. Y aplicamos la fórmula. Probabilidad de la intersección sobre probabilidad del que condiciona. Y esa es la probabilidad de que, bueno, aquí lo escribí mal, es probabilidad de E dado F. Así es. Probabilidad de que ocurra este, dado que este ya ocurrió. Bueno, y cuando llegamos a la parte de procesos de Markov, vamos a ver que hay unas matrices que se llaman matrices de probabilidad, donde cada una de sus entradas, donde cada uno de sus componentes es una probabilidad condicional. Y con esas matrices se puede hacer pues ciertos modelos predictivos que pues, las empresas manejan mucho eso, pero pues eso es como un secreto. Los datos exactos pues son como secreto y ahí más o menos con eso diseñan sus estrategias para pues para crecer en el mercado y todo eso. Pero en el fondo tiene que ver con esto, con probabilidad condicional. Vamos a ver ahora sí pues un problema de pronto un poco más fácil puede ser, pero también más, yo diría que más interesante. Bueno, pues no sé que sea más fácil, pero al menos es más interesante, pero entonces sigue siendo pues como lo que tiene que ver con esto de los dados. Solo que este de pronto no se puede deducir así directamente pues como el anterior. Entonces ahora pues vamos a la apuesta, ¿no? Vamos a decir que vamos a lanzar dos dados. Ya sabemos, ¿no? Si vamos a lanzar dos dados, el espacio muestral es de 1 a 36, perdón, de 2, ¿no? Desde 2 a 12 son 36 elementos, o sea, hay 36 elementos en total, desde 1, pues 2 hasta 12 las diferentes combinaciones. Ya sabemos que son 36 elementos del espacio muestral. Y me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 7 si sabemos que el segundo dado es un número mayor o igual que 3? Nuevamente, este problema, si uno lo piensa bien, pues tal vez se podría plantear así como por sentido común, ¿no? Uno empieza a sacar todos los casos posibles y uno empieza como a contar ahí y de pronto le sale.
Pero para conjuntos más grandes, para casos más complejos, pues es mejor verlo con la teoría general, con la probabilidad condicional. Entonces, identifiquemos quién es quién, ¿no? El primer conjunto de 36 elementos, pues es el espacio muestral. Ese pues sí es claro. El espacio muestral que tiene 36 elementos, bueno, las parejitas que uno tiene para tirar dos dados, lo que les había dicho, no hace falta que los escribamos explícitamente. Lo más importante es que conozcamos la cantidad exacta. Y aquí hay 36 elementos. Bueno, ahora sí. Vamos a ver cuáles son los dos eventos. El evento al que le estamos calculando la probabilidad y el evento que condiciona. ¿Qué probabilidad estamos tratando de calcular aquí? La de sacar 7, pero la probabilidad de sacar 7 condicionada por otra. Entonces ya ustedes saben cuál es el evento, ¿no? Todas las combinaciones anteriores que suman 7. Entonces, a ver, esta es fácil. Puede ser 1, 6 y puede ser 6, 1, ¿no? Esto es lo más fácil de sacar en los dados, ¿no? Sacar 7, es el que tiene mayor probabilidad. 1, 6 y 6, 1 puede ser 2, 5 y 5, 2. Y puede ser 4, 3 y 3, 4. Bueno, pongámoslo así en orden 3, 4, 4, 3. Yo creo que esas son todas, ¿no? Sí, pues no hay más combinaciones que sumen 7, entonces ahí pues 3 parejas, 6 elementos en total. Ojo que no me vayan a decir que es un sexto, ¿no? Porque la pregunta no era así de simple, ¿no? La pregunta no era simplemente la probabilidad de sacar 7, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de sacar 7? Pues dado que otra cosa ya ocurrió, ¿no? Bueno, pero o sea, aquí va a ser una coincidencia, pues, pero hay que analizarlo con la teoría general. Eh, a ver, voy a cambiar un poco esto. Voy a decir que el segundo dado es mayor o tiene un número mayor o igual que 4. Así. Quiero que me quede un poco más interesante para que no se confunda con la pregunta pues original, ¿no? Bueno, pero con la pregunta simple. Porque la pregunta simple podría ser la probabilidad de sacar 7. Uno diría, no, pues la probabilidad de sacar 7 es 6/36, un sexto. Y de pronto la condición, lo que condicionaba casualmente hacía que la probabilidad fuera igual a la probabilidad sin la condición. Entonces por eso quiero cambiar ahí y decir que el número mayor o igual que 4. A ver si de pronto cambia el resultado final. Listo. Ya tenemos el espacio muestral, que son todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Ya tenemos el evento al que le queremos calcular la probabilidad. Ahora sí, vamos a ver cuál es el evento que condiciona. Me están diciendo los dados, los lanzamientos donde el segundo número es mayor o igual que 4. Entonces podrían ser todos los que tengan 4, 5 o 6. Esos son los posibles casos. Bueno, no quiero escribirlos todos, ni siquiera sacar así como una lista pequeña. Quiero que alguien me diga, es que eso es la clave aquí. Así uno no escriba el conjunto completamente, uno debe decir cuántos elementos tiene. ¿Cuántos elementos tendría F? 3, profe. No, porque mire que son muchos más. Son todas las posibles parejas, o sea, todas las posibles parejas de aquí, tal que el segundo dado es 4, 5 o 6. Ok, sí, solamente me estaba fijando en el grupo de
Entonces, hagamos con los que tienen, por ejemplo, el segundo elemento 4. Entonces sería, por ejemplo, 1, 1, 4. Vamos a sacar una lista así pequeña. 2, 4 y podríamos llegar pues hasta 6, 4, ¿no? Miren, por aquí tenemos cuántos elementos. Por acá tenemos entonces 6 elementos. Y lo mismo podríamos sacar todos los que Serían tienen... 18, ¿no? Exacto, 18, muy bien. Por aquí podríamos sacar todos los que terminan en 5, ¿no? Entonces serían 1, 5 hasta 6, 5. Que tendríamos entonces otros 6 y así. Y bueno, aquí pues otros 6, ¿no? 1, 6 hasta, bueno, hasta 6, 6. Sí, o sea, eso es lo importante aquí. Así no se escriba exactamente elemento por elemento, al menos saber cuántos son. Bueno, por aquí hay 18. Entonces ya, vamos ahora sí a construir la intersección de E con F. Aunque sí, este ejemplo, como les dije, es más interesante porque ya no es una contención como antes. Ya E no está contenido en F. Ya tenemos que ver como tal una intersección. Entonces, ¿qué significa E intersección F? De todos los elementos de E, ¿cuáles cumplen con esa característica de que el segundo elemento sea mayor o igual que 4? Entonces sería, a ver, este y este, no veo más, ¿no? Solo esos dos. E intersección F nada más me da 2, porque recuerden que es el segundo. Profe, 1.6 también. Ah, 1,6 también, claro, el primero no lo había visto, tienes toda la razón. Lo ignoré completamente. Entonces, el E intersección F es 1,6, pues el segundo elemento es mayor o igual que 4. 2,5 cumple con la condición. eh, igual que 3,4. Vamos sacando así una vez pues las probabilidades, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento E intersección F respecto al total, porque aquí todo respecto al total, sería entonces 3/36, ¿no? 3 en total sobre 36, un doceavo. Un doceavo. Y recuerden que esto se divide entre la probabilidad del otro. Y ya pues con eso tendríamos el resultado final. El otro sería entonces 18/36. Entonces la probabilidad de que ocurra el evento E, dado que el evento F ya se dio, ya ocurrió, sería probabilidad de intersección sobre la probabilidad del que ya ocurrió, del que está condicionando. Aquí pues ya sabemos que el primero, el de arriba, es un doceavo. Y ese sería, F en total tiene 18. (18/36). Entonces, bueno, pues ahí ustedes lo simplifican y me dicen cuánto les da eso. Y podemos hacer pues como las operaciones. Se multiplicarían 36 por 1 y 12 por 18. Abajo da 216, profe. Voy a ponerle un simplificado. Profe, pero ese 18 sobre 36 podría ser un medio. No, no. Ah, pues sí.
De una vez pongámoslo como un medio, sí. Y entonces quedaría 2 Sí, simplificémoslo sobre entonces. 12. Un 24avo quedaría entonces. A ver, vamos a verlo, no. Un 12avo aquí y aquí sería entonces simplemente un medio. Un sexto quedaría. Bueno, aquí le estoy escribiendo mal. Un medio. Eso. Y se multiplica extremos y medios, quedaría entonces 2 doceavos. Un sexto. Entonces, bueno, hay problemas que son como de datos que se sacan, que un grupo de personas o de clientes tiene esta probabilidad o este porcentaje, y entonces la intersección tiene ese porcentaje. Vea, un ejemplo típico es el siguiente, también de probabilidad condicional. Bueno, se está hablando pues de un grupo de estudiantes de primer semestre de ingeniería y se está dando unos datos. Dice que el 50%, bueno, cancela matemáticas, 40% cancela física y 30% cancela las dos. Mire que hay como unos datos, ¿no? ¿Cuántos cancelan un curso y cuántos cancelan los dos? Eh, y después se pregunta, si se selecciona al azar un estudiante, ¿cuál es la probabilidad de que ese estudiante haya cancelado matemáticas si se sabe que es de los que canceló física? Pregunta muy puntual, muy concreta, muy simple. Entonces, bueno, si uno la trata de sacar así, pues con sentido común, uno podría enredarse porque uno podría tener como diferentes interpretaciones de la pregunta. Y para no llegar como a ambigüedades, interpretaciones, vamos a plantearla como una probabilidad condicional. Miren que aquí no hay como tal un espacio muestral, ¿no? Tendríamos que hablar como de cantidad de estudiantes y todo eso, pero en este caso no hace falta. Si nosotros conocemos estos datos, si conocemos la probabilidad de la intersección y la probabilidad que condiciona, pues no hace falta nada más, ¿no? Miren que los problemas anteriores podrían haberse deducido sin probabilidad condicional precisamente por eso, porque conocíamos el espacio muestral, conocíamos todo, entonces de pronto uno por ahí lo sacaba, pero aquí no. Aquí, ¿cuál es el espacio muestral? Pues bueno, no sé, no me lo están dando concretamente porque no hace falta realmente. Entonces primero vamos a definir los eventos. ¿Quién será E? ¿Quién será F? E es lo que estoy buscando, F es lo que condiciona. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que cancele matemática? Entonces, E es eso. E, vamos a llamarlo como cancelar matemáticas. Y después dice, bueno, dado que, pues si suponemos que ya, si sabemos que ya canceló física, eso es lo que condiciona. Entonces F es cancelar física. Listo. Eh, miren que ya acá todos los datos están dados. Hay que saber leerlos simplemente. ¿Qué es lo que queremos? Probabilidad de la intersección y probabilidad del que condiciona. ¿Será que arriba tengo la probabilidad de la intersección? Pues yo creo que sí. ¿Cuál es la probabilidad de intersección F? Es decir, la probabilidad de cancelar matemáticas y física. 30%, ¿no? Pues no se escribe como 30, no se escribiría como 0.3, porque en probabilidad sería, entonces sería 0.3. Y necesito la probabilidad del que está condicionando.
La probabilidad de cancelar física es, ¿cuál es? 0.4, 40%. Entonces ahí está. Sería 0.3 sobre 0.4. Eso es como 3/4. 0.75 sería. Entonces la probabilidad de que un estudiante cancele matemáticas, si sabemos que ese estudiante ya canceló física, o es de los que cancela física, es 0.3 sobre 0.4. Y eso me da pues 0.75, eso es 3/4, no 0.75, es una probabilidad muy alta. 75%. Bueno, voy a hacer, ya para ir terminando aquí con este repaso así muy breve de estadística, hay problemas así, yo diría que interesantes y pues que requieren cierto análisis, los que tienen que ver con eso de que tengo tantas bolas en una caja, hay unas que son rojas, azules, y que si vamos sacando bolas con reemplazo o sin reemplazo, hay problemas interesantes por ese lado, que más adelante para la parte de Markov, con toda seguridad, pues hará falta manejar eso bien. Por eso voy a dedicarle un tiempo a esto, para que más adelante pues ya sea fácil. Porque toda la parte operativa de Markov es básicamente matrices. Vamos a coger matrices, vamos a elevarlas a la 20, a la 30, a la 50, a la 200, pues obviamente eso lo hacemos en MATLAB o en Python. Entonces, lo importante es plantear la matriz correcta. Si planteamos la matriz incorrecta, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces, esto nos ayudará a eso, a plantear la matriz correcta. Pero básicamente esa es la teoría de Markov. Plantear una matriz que se denomina de probabilidad y calcular sus potencias muy altas. Estamos hablando de elevada a la 1000, a la 2000, y ver qué pasa en el futuro. El típico ejemplo pues que nos ayuda mucho a entender lo anterior. Vamos a ver, entonces hay una caja que contiene 4 bolas blancas y 5 rojas. Y se extrae al azar sin reemplazo. O sea, se extrae una bola, se separa y se extrae otra. Entonces miren que en ese momento la probabilidad cambia, ¿no? Como el espacio muestral cambia, la probabilidad cambia. Otra cosa es que se extrae una bola, se la vuelve a meter, se vuelve otra vez a revolver eso y saca otra bola. No hay que leer eso, pues hay que leer eso bien. Si es con reemplazo o sin reemplazo. Aquí es sin reemplazo. Inicialmente había 9 bolas, se sacaba una bola, ya quedan 8, entonces ahí pues cambia el espacio muestral. En la segunda sacada, bueno. Y se están planteando dos preguntas. Dos preguntas que uno, de pronto, si no las lee bien, uno cree que son iguales. Bueno, voy a ponerle aquí pregunta A y pregunta B. Pregunta A. Probabilidad de que las dos sean blancas. Y yo cuando leo la pregunta B, yo digo, bueno, ¿qué me están preguntando acá? La probabilidad de que la segunda sea blanca si la primera fue blanca. Entonces yo digo, pues es que A, ¿no? Es que esta pregunta es equivalente a la pregunta A. Porque básicamente es segunda bola blanca, primera bola blanca, ¿no? Es decir, dos bolas blancas. Sí, es lo importante de la probabilidad condicional. O sea, en el fondo sí equivale a eso. O sea, no, en el fondo el resultado final es dos bolas blancas, pero no la forma de conseguirlo en cuanto a la probabilidad. No son preguntas equivalentes. La segunda pregunta es una probabilidad condicional. La primera no. La primera es una probabilidad normal, la probabilidad de tener blanca blanca. Y la segunda pregunta es la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera ya fue blanca. Entonces, bien, esta es una probabilidad condicional, esta no. Entonces, las preguntas no son iguales. Si sabemos lo de probabilidad condicional, no nos vamos a enredar con las preguntas, sabemos que son preguntas diferentes. Bueno, en este tipo de preguntas, pues lo que se acostumbra a hacer es como una especie de diagrama de árbol. Podemos hacer eso. Cada vez que se mete la mano y se saca ahí algo, pues tenemos como un... Sí, hagámoslo así porque pues ya que antes habíamos hablado de árboles y eso, ¿no?
Entonces podemos plantear esto como un diagrama de árbol. Me parece que es la forma más simple de plantearlo. Aunque se podría plantear hablando de espacio muestral, de evento, y después el espacio muestral cambia y todo eso, pero no quiero hacerlo como un diagrama de árbol para pues, tener diferentes enfoques. En este diagrama se va expresando fácilmente cómo va cambiando pues el espacio muestral y la probabilidad en cada intento. Entonces, bueno, al inicio hay 9 olas, 4 y 5. Entonces, cuando se mete la mano, ahí en esa, bueno, en esa caja, lo que sea, sí, una caja. Cuando se mete la mano en esa caja, entonces tenemos lo siguiente. O sacamos una bola blanca o sacamos una bola roja. Pongamos aquí, sacamos una bola blanca y aquí sacamos una bola roja. ¿Cuál es la probabilidad para cada lado? Pues fácil, ¿no? Aquí estamos aplicando la teoría, ¿no? Parte sobre total, ¿no? Solamente que no estoy diciendo el espacio muestral es este, no, pero aquí, para las bolas blancas la probabilidad es, ¿cuántas blancas hay? 4. Para las bolas blancas la probabilidad es 4 novenos. Tengo 4 en un total de 9. Ahí estoy aplicando. Y para las rojas es 5 novenos. Tengo 5 en un total de 9. Listo. Esa es la primera metida de la mano pues en la caja, ¿no? 4 novenos, 5 novenos. Ahora sí, cada una de estas otra vez se divide en 2. Es una forma muy simple de analizar las probabilidades con un diagrama de árbol. Vamos por la parte de arriba. Se vuelve a meter la mano a la caja. Entonces otras dos posibilidades. Es posible que la segunda sea otra vez una blanca o es posible que la segunda ahora sea una roja. Entonces ustedes me dirán las probabilidades de cada una. Recuerden que ahora hay un total de 8. Si ya vamos aquí no hay 9 bolas, hay 8 bolas porque es sin reemplazo. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar esta y cuál sería la probabilidad de sacar esta? Blanca sería 3 octavos, porque ya saqué una antes. Exacto. 3 octavos. Ya quedan 3 bolas blancas porque ya sacó una, ya estamos en una bola blanca, entonces serían 3 en un total de 8. Serían 3 octavos. Y miren que la otra. 5 novenos, igual. No, octavos también serían. Sorry. Okay. O sea, octavos. Sí, siguen siendo 5 bolas blancas, pero ahora tengo 8 en total. Porque ya sacan, perdón, rojas. Ahora sería 5 octavos. Ahora sería así. Y lo mismo, abrimos aquí el árbol para la parte de haber sacado la primera vez una bola roja. Entonces tenemos dos posibilidades. La segunda bola podría ser blanca o la segunda ola podría ser roja. Ya sabemos que las dos van con octavos, ¿no? Porque ya tenemos 8 olas porque sacó una. Como se sacó fue una ola roja, quedan las 4 blancas, ¿no? Entonces aquí sería 4 octavos. 4 bolas blancas, porque no hemos sacado todavía blancas, y en un total de 8, 4 octavos. Y pues aquí sería igual, ¿no? También sería 4 octavos. Había 5, pero sacó 1, quedan 4, en un total de 8. Bueno, ese diagrama de árbol es sencillo y nos ayuda mucho pues, a entender el problema. Ahora sí, este ejercicio es principalmente un problema de comprensión de lectura. Es que yo les había dicho, eso pasa muchas veces en los problemas de probabilidad o estadística elementales. Muchas veces es un problema de interpretación, no entendemos bien la pregunta. Si uno lee esto por encima, uno dice, pues es que las preguntas son iguales, ¿no? A y B es la misma pregunta. No, no son iguales las preguntas, son diferentes.
La primera, ¿cuál sería? Bueno, vamos a meterle a esto pues como eventos para darle cierta, pues, cierta claridad a este enredo. Miren que si uno aplica la teoría empiezan a desenredarse las cosas. Les voy a poner aquí pues como un... Quiero aprovechar el espacio aquí a la derecha. Vamos a poner los E y F. Digamos que E sea que la primera ola es blanca y F que la segunda ola es blanca. E, probabilidad de sacar primera ola blanca. Esto ya me va a aclarar completamente las cosas. Y digamos que F sea el evento de sacar la segunda ola blanca. Listo, ya le pusimos como algo más formal a esto, más riguroso, para ir desenredando las ambigüedades. Entonces, desde ese punto de vista de E y F, como los acabamos de definir, vamos a ver que las preguntas A y B son diferentes. Entonces, la pregunta A, ¿qué es lo que significa? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean blancas? A ver, ¿quién me ayuda con esto? En términos de E y F, ¿eso es probabilidad de qué? Unión, intersección. Pues aquí sería intersección, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra E y que a la vez ocurra F? ¿Sí o no? O sea, es exactamente eso, probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea blanca. Recuerden que la intersección equivale a I y la unión equivale a O. O sea, esa es la primera pregunta, probabilidad de intersección F. Y la segunda no es eso. La segunda pregunta es muy clara. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda ola sea blanca, dado que la primera fue blanca? Bueno, segunda ola blanca es F. No, no importa cuál esté de primero o cuál esté de segundo en la condicional, lo que importa es que el segundo condiciona el primero. Ahora sería, ¿cuál es la probabilidad de F de que la segunda ola sea blanca, dado que la primera fue blanca? ¿Sí ven? Son preguntas diferentes. La primera pregunta plantea una probabilidad tradicional que la podemos calcular como una intersección y la segunda pregunta es una probabilidad condicional. Probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera fue blanca. Ahora sí, ya aclarado eso, vamos a responder. ¿Quién me dice la primera posibilidad? ¿Cuál sería? La probabilidad de sacar blanca o blanca. Miren que en el árbol está la respuesta. Profe, eso, 3/8. No, eso ya es como hablando al final, ¿no? Cuando uno hace un diagrama de árbol, hay que leer como todo el diagrama, ¿no? Es para esta pregunta en particular. Ahí les dejo eso como ejercicio. Profe, pero es decir, de sacar E sería 4/9, ¿cierto? Ajá, correcto, por aquí vamos. Eso. Profe, es la suma de las dos, no, 4/9 No, más 3/8. no, el producto.
aquí es todo con un producto. Porque, o sea, si las estás sumando, estás diciendo que la probabilidad aumenta y no tiene sentido. Es el producto. Sería 4/9 por 3/8. Bueno, ¿cuánto es eso simplificando? Lo daría 12/72 y eso da 1/6, ¿no? Pues hagámosles acá. Primera parte. La probabilidad de la intersección se saca con la rama. Eso me daría 2/72. Yo creo que, bueno, eso da 1/6. Al simplificarlo. Listo, ya lo sacamos. Si no, pues no, sumando no sería en este caso. De pronto si fuera con una O, sí sería sumando, pero aquí es con una I, la intersección es con I. Ahora sí, miren que la segunda sí podría deducirse directamente solamente con un pedacito del árbol. La probabilidad de F dado E. O sea, como ya hicimos un árbol, ese árbol me podría economizar el ahorro, pues me podría economizar la construcción de la fórmula condicional, aunque también se puede montar. Probabilidad de F dado E. Segunda blanca, dado que la primera es blanca. Este sí sería solamente este pedacito. O sea, como cuando estamos condicionados, ya estamos por acá en el segundo nivel. Entonces sería nada más este pedacito de aquí. Eso expresa lo que queremos, ¿no? Que la segunda es blanca, dado que la primera ya fue blanca. 3/8. O uno también podría sacar ese, pues digamos, ese resultado aplicando una fórmula. Hagámoslo aplicando la fórmula para que sea más, no sé, más riguroso. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de F dado E? Por fórmula es la probabilidad de F intersectado E o intersectado F, es lo mismo, ¿no? Eso es simétrico. Sobre la probabilidad de el que condiciona es E. O sea, por eso quise llamarlos así, para que no nos aprendamos la fórmula con nombre propio, ¿no? Lo que importa es que el segundo es el que va dividiendo. En este caso es E. Nosotros ya conocemos la probabilidad de la intersección, ya sabemos que es 1/6. Lo acabamos de deducir. ¿Cuál es la probabilidad de E? De sacar primera bola blanca, 4/9. Exacto, 4/9. Está aquí. Y ahora sí, saquen las cuentas. Eso me daría 9/24. Podemos sacar tercera y tercera. 9/24, que es exactamente, sacando tercera y tercera, 3/8. Y miren que es exactamente esta ramita de aquí. Entonces vean, ¿no? Este ejemplo es interesante porque nos enseña cómo a leer las cosas, ¿no? Dos preguntas que aparentemente son equivalentes, porque no, pues blanca, 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 no es lo mismo, no. La primera es una probabilidad tradicional, la segunda es una probabilidad condicional. Mire que son respuestas muy diferentes. La primera pues es, digamos que más pequeña que la segunda, ¿no? Bueno, ya con esto, cuando lleguemos a la parte de Markov, ya con esto nos defenderemos. Ya con esto podremos montar las matrices como son, podremos hacer el análisis correcto de los datos. Quería recordar pues como esta parte en especial. Voy a recordar así como algo pues ahí como básico de estadística descriptiva. Hay muchos estadísticos pues que se pueden definir, muchas magnitudes, pero quiero recordar nada más algunos en particular.
Son como los más simples y yo diría que pues, como los más importantes también. Bueno, cuando se tiene un conjunto de datos, que podemos decir que son básicamente números, porque los datos terminan siendo números, ¿no? Al final, podemos calcularle eso. La media, la desviación estándar y algo que se va a llamar el coeficiente de variación. Cada uno representa algo en los datos, me permite analizar algo en los datos. Esta pues es la típica, ¿no? La media, bueno, o promedio aritmético, ¿no? Es el típico pues que hacen, por ejemplo, cuando ustedes calculan el promedio de una materia, ¿no? Si las notas son de igual porcentaje, ¿no? Simplemente es sumar y ir sobre el total. Así se define la media. Es media aritmética. El problema es que ese dato no dice mucho pues acerca del conjunto total. Bueno, por notación, por convención, ese media se escribe como con la letra mu, que parece una U, pero supuestamente es como la letra pues, que originó la M. Toma el alfabeto griego, esa fue la que se convirtió en la M, mu. Y pues ya sabemos cómo es, ¿no? La sumatoria es de que es una x n sobre n. El problema es que eso no dice mucho de los datos, ¿no? Hay algo más interesante, ya una medida más interesante, que determina como, a ver, yo diría la dispersión. Es posible que dos conjuntos tengan la misma media, pero que un conjunto sea muy homogéneo y otro conjunto sea muy disperso. La media nunca me va a decir eso, ¿no? La media nunca me determina la dispersión. La desviación estándar, más o menos lo que determina es eso, qué tan disperso es el conjunto. Es posible que el conjunto sea muy homogéneo, así pues una cosa muy poca variación, o es posible que el conjunto sea pues una cosa así completamente dispersa. Entonces la desviación estándar es la que va a medir eso. Y pues se definió básicamente para eso. Hay otra cantidad que es la varianza, pero no hablemos de eso porque pues la varianza es como la desviación estándar al cuadrado, entonces bueno, no. Voy a hablar solamente de la desviación estándar. Como este es digamos, un dato más sofisticado que el anterior, lo utiliza. O sea, para calcular la desviación estándar, primero toca calcular la media. Y aquí, bueno, si ustedes en este momento buscan en internet la fórmula de la desviación estándar, la buscan en Wikipedia, en cualquier parte, en libros de estadística, en tutoriales, uno la encuentra como dos formas diferentes. Y uno dice, no, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me la están dando de dos formas diferentes? Y uno se la puede encontrar en estas formas. Si quieren pueden hacer el experimento y van a ver que pueden encontrarla en cualquiera de estas formas. Bueno, estoy tratando de pegar aquí la fórmula para no escribirla así. Bueno, pues este es el símbolo tradicional que se utiliza para la desviación estándar. Es una raíz cuadrada y hay otra que es la varianza, pero eso sí me parece pues una va a dar más definiciones de la cuenta. La varianza se escribe exactamente así como la desviación estándar al cuadrado y la varianza no incluye este radical. Eso es todo. Entonces con la desviación estándar es suficiente. Dicen básicamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué hay una fórmula que está sobre n y por qué hay otra fórmula que está sobre n-1? Como todas las fórmulas, como todas las definiciones, la respuesta es ¿por qué? Pues porque sí, porque ahí se definió, ¿no? ¿Por qué un ángulo recto mide 90 grados? Porque sí. ¿Por qué una circunferencia en grados mide 360? Porque sí, o sea, se definió así. Entonces aquí, ¿por qué esto? Por definición, esto está sobre n y por definición está sobre n-1. ¿Y por qué hay una resta y una suma de cuadrados? Por definición. Se dio esa definición para que dé una estimación de qué tan dispersos son los datos.
El que está sobre n es cuando se supone que estamos analizando el total de los datos. O sea, todos los datos. O vamos a llamarlo, aquí lo que se llama es como el poblacional, toda la población. Esto es cuando lo que estamos analizando son absolutamente todos los datos conocidos, el total o digamos que toda la población. Y se define con n-1 abajo cuando es como algo, digamos, es una parte, es algo parcial o muestral, es como una muestra, pues un pedacito de la población. Muestral. Entonces ya sabemos qué es lo que hace la desviación estándar, da una medida de qué tan dispersos son los datos. Bueno, más o menos se interpreta de la siguiente manera. Si esa desviación estándar es menor que 2, 1 punto algo o más pequeña, uno dice, bueno, esos datos están bien, no son muy dispersos. Pero si la desviación estándar es mayor que 2, 4, 6, 8, los datos se consideran muy, muy dispersos y pues hay que hacerles otro tipo de análisis. Y por último, utilizando los dos anteriores, se define lo que se denomina el coeficiente de variación. Este de pronto no lo utilizaremos, pero yo no lo quiero definir aquí, por si más adelante hace falta. Como todo, ¿no? Pues simplemente es una definición. Vamos a llamarlo como C sub B por coeficiente de variación y será el cociente de los anteriores multiplicado por 100. Primero iría la desviación estándar. ¿Cuál? La poblacional. Sobre la media. Y para que el resultado sea como un porcentaje, pues sobre mu por 100. Bueno, aunque aquí no vamos a trabajar realmente muy a fondo los modelos probabilistas, este coeficiente de variación se utiliza más o menos para eso. Lo que les dije en la clase pasada, o sea, en realidad, si uno va a hablar en serio, todo, absolutamente todo es probabilista, porque los datos siempre tienen incertidumbre. Si uno está aplicando una fórmula que incluye temperatura, presión, otras cosas ahí, unas velocidades, esos datos tienen incertidumbre. Entonces, todo debería estudiarse en el fondo con algo de probabilidad, modelos probabilistas. ¿Qué es lo que se acostumbra? Pues uno dice, bueno, pero cuando la incertidumbre es muy pequeña y una forma de, como de medirla es con el coeficiente de variación. Cuando ese coeficiente de variación es muy pequeño, pues uno dice normal, no pasa nada. Vamos a meterle a eso igual un modelo determinista, que ese modelo pues funcionará bien. Pero cuando este coeficiente de variación ya es grande, pues 20, 30, uno dice, bueno, esos datos no se puede suponer que se pueden ignorar las variaciones, entonces toca estudiarlos con modelos probabilistas. Más o menos esa es como, digamos, la función de esta definición. Determinar si es válido aplicar un modelo determinista o si ya se requiere, pues, ya un modelo probabilista. Porque muchas veces las variaciones, pues, son mínimas. Bueno, un momento que aquí me fui, donde no era. Bueno, ¿qué pasó? Di un botón que no debía y me lleva a otra parte. Listo, estamos aquí. No tenemos que calcular esto manualmente, no hace falta pues que usemos R, ¿no? Que si quieren pues pueden usar R para calcular esas cosas tan simples. Esto pues perfectamente se puede hacer en Excel y en MATLAB, ¿no? Hasta las calculadoras pues tienen programado esa parte de estos estadísticos tan básicos. En particular pues podemos hacer eso en MATLAB.
que me parece que es mucho más fácil ingresar datos y calcular eso, no hay que cargar librería ni nada de eso. Digamos que tenemos el vector X, bueno, recuerden que se egresa con corchetes, puede ser un vector de cualquier cantidad de componentes. No importa si es vector fila o vector columna. Lo que importa es que sea un vector. Esos tres estadísticos, esos tres daticos, que recuerden que esa es la parte de estadística descriptiva, hay muchas más cosas que se le puede calcular a un conjunto de datos, pero pues me quiero referir nada más a estos, que son los que vamos a utilizar. La media se calcula así. La desviación estándar, recuerden que hay dos desviaciones, ¿no? Se va a calcular con el comando STE. Y ustedes dicen, ¿y la otra qué? Bueno, en MATLAB, dependiendo de lo que se ponga al final, cambia un poco la definición. Y eso lo veremos más adelante para lo que se denominan las normas. Bueno, si ustedes ponen así a secas, ST de X es la desviación estándar muestral. Y si le ponen aquí un 1, es la desviación poblacional. Esta es la, pongámoslo aquí la aclaración, la muestral. Y esa es la poblacional. Pues bueno, vamos a ver eso. Bueno, podemos entonces generar un vector aleatorio de cualquier tamaño, ¿no? O podemos, pues, ingresar manualmente los datos. Bueno, voy a ingresarlos manualmente pues, para hacer referencia como a la parte de la desviación estándar. Voy a ingresar un vector muy homogéneo. Entonces, por ejemplo, que el primer dato sea 10, que el segundo dato sea 12, el tercer dato que sea 13, otro dato 10, otro dato 12, pongámosle un 15, así. Mire que es un vector muy homogéneo, datos muy parecidos. Si yo le mido la desviación estándar, será un número pequeño. Vamos a medirle cualquiera de las dos, pues, bueno, pongámoslo en formato, pues, corto para tener mayor claridad para el número. ¿Sí ven? Lo que les decía. Más o menos, ese es como el valor, ¿no? Si es menor que 2, uno dice, bueno, significa que mis datos son muy homogéneos. Miren estos datos. Bastante homogéneo, ¿no? Muy parecidos, 1.6. Si yo le meto un vector mucho más, digamos, disperso, la desviación estándar será muy grande. Voy a meterle ahora un vector Y. Voy a poner aquí, pues, no sé, pongamos, por ejemplo, 0, aquí voy a poner 25, 3, pongamos acá 120, bueno, estoy exagerando con la dispersión, pero eso puede pasar, pues, dependiendo del experimento. Este vector es muy disperso, los datos son muy diferentes entre sí, y si le midimos la desviación estándar, miren lo que va a pasar, va a dar un número mucho más grande que el anterior, una cosa de locos, una exageración, o sea, 40, ¿bien? 40, entonces eso es lo que mide la desviación estándar. ¿Qué tan disperso es un conjunto de datos? En el primer caso, ese 1.6 quiere decir que los datos pues, son muy homogéneos, muy parecidos entre sí, y aquí 40, me está diciendo, son datos pues completamente dispersos. Y pues bueno, ¿no? La desviación está, la media, pues 12.0909 y el otro pues un promedio de 38. Pero ese es el problema, que pues eso no dice mucho, ¿no? El dato más importante a veces es la desviación estándar, no solamente la media.
Ya, esto es lo que necesitamos saber de estadística, ya con eso nos defenderemos. Bueno, sigue un tema donde no vamos a aplicar todavía como tal la estadística, lo que hemos visto, pero yo quería recordarlo en ese momento. El tema que sigue se conoce como el problema del inventario. Ese tema es de esos temas que uno podría quedarse todo un semestre pues hablando de eso. Tiene demasiados modelos y uno puede estudiar modelos deterministas y modelos probabilistas. Hay unos modelos probabilistas muy, muy complejos que pues obviamente eso no hay tiempo de ver todo eso aquí. Vamos a ver entonces del problema del inventario el modelo determinista básico. Ese modelo determinista lo vamos a de pronto a modificar un poco y hacer algunos comentarios de cómo sería, de cómo quedaría ese modelo si lo volvemos probabilista, pero ese problema vamos a verlo básicamente de manera, digamos, determinista. Ya cuando lleguemos a la parte de Markov, sí utilizaremos lo que estamos repasando en ese momento. Bueno, nada más, no voy a avanzar como tal en ese tema, nada más lo quería dejar como planteado. Bueno, no, me faltó un último detalle. No, dejemos aquí el repaso de probabilidad. Lo que pasa es que eso de variables aleatorias realmente no se va a utilizar. Dejémoslo hasta aquí nada más. Pero lo importante es esto, entonces listo. Dejo hasta aquí por hoy. Continuamos la próxima clase con un nuevo tema. Listo, profe, muchas gracias. Listo, hasta luego. Bueno, profe, hasta luego, gracias.